Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes. Los invitamos a entrar al salón porque esta tarde el compromiso que hay desde la ANDA es que podamos aprender más sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Los invitamos a tomar asiento, a elegir las sillas que queden por ahí para que demos inicio a esta actividad en una nueva mitad de semana. Día miércoles 2 de abril, se acerca a pasos agigantados un fin de semana y para terminar esta jornada laboral, que me imagino muchos vienen de el trabajo, luego de este día miércoles vamos a aprender, como ya les decía, de la Ley de Protección de Datos. Mi nombre es José Miguel Mardones Arce, periodista en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Y el día de hoy los voy a acompañar y, por supuesto, en representación de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, y de Customer Trigger, les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a este evento que hemos llamado Zoom Out, Data y Marketing. Y el eslogan que acompaña esta actividad es transformar la información en oportunidad. A estas alturas, qué duda cabe que tenemos desafíos por delante. La nueva ley de datos personales impone desafíos, no una normativa que hay que cumplir, pero sin duda es una posibilidad para crear estrategias de mejora que por una parte generen mejoras, valga la redundancia, dentro de las organizaciones, pero también en la experiencia de cada uno de nuestros clientes. Les decía yo, las nuevas tecnologías y el uso de los datos personales ofrecen a la humanidad la oportunidad de mejorar la calidad de vida, optimizar el consumo y avanzar hacia una mayor sostenibilidad. Bueno, en este proceso, los datos y la tecnología juegan un rol cada vez más relevante en la organización, en las instituciones, por supuesto, cuando hablamos de innovación o de crecimiento económico. A estas alturas, con toda esta introducción que hemos dado y por supuesto con una nueva normativa vigente, el desafío no es solo cumplir con las regulaciones de protección de datos, sino también desarrollar estrategias que generen valor tanto para las personas como para los negocios, que me imagino cada uno de ustedes el día de hoy representa, siempre de manera ética, transparente, por supuesto. Bueno, en este contexto, la ANDA organiza un evento exclusivo donde vamos a analizar el impacto del uso de los datos en las empresas desde una perspectiva de los negocios, más allá del cumplimiento normativo. Durante el evento vamos a presentar un interesante estudio, ya está listo para ser presentado esta tarde, donde se reúne la visión de líderes en servicio, marketing, publicidad y también tecnología sobre cómo transformar los datos en conocimiento y cómo ese conocimiento también mejora la experiencia de las organizaciones y de cada uno de los clientes. Vamos a explorar estrategias para generar valor en un entorno donde la protección de los datos es clave, abordando cómo las empresas pueden conectar con los consumidores y mejorar la oferta. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de las tecnologías, por supuesto de los datos, siempre con mira en los ciudadanos y las ciudadanas. Pero antes de dar comienzo y dar el pase a Fernando que nos acompaña como anfitrión de esta actividad, vamos a saludar y agradecer a cada uno de los expositores que amablemente se ha unido a esta actividad, a cada uno de los asistentes y por supuesto a los auspiciadores que hacen posible la realización de eventos de estas características. Saludamos a Chilevisión y Pluto TV, estamos en una transmisión también a través de las plataformas digitales de este importante canal de televisión, Initiative, Unilever, Nestlé, Carosi, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Future Brand, Mercado Libre, Megatime y Admetrics, que nos acompañan esta tarde. Los podemos dar un aplauso, ¿no?, para romper el hielo en esta tarde de 2 de abril. Bueno, vamos a recibir, les decía yo, al dueño de casa. Las palabras de bienvenida están a cargo de don Fernando Mora, presidente de la ANDA, la Asociación Nacional de Avisadores de Chile. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Hoy día un poquito más tarde de lo habitual, pero tener la concurrencia que tenemos significa que el tema es tremendamente relevante y estamos dispuestos a hacer este esfuerzo de reunirnos acá, ¿no? Junto con agradecerles a ustedes, quiero en nombre de la ANDA agradecer especialmente a Cristian Maulén, que hemos estado conversando ya desde hace varios meses, y para la ANDA tiene doble importancia. Primero, es un punto de partida. Creemos que esta conversación tenemos que estirarla mucho tiempo. Hay 2 años por delante desde la promulgación a la implementación total de la ley. Y hay que aprender, hay que implementar, hay que conversar, cuestionarse, etc. Y eso no se hace en una reunión
de final de la tarde, sino que vamos a estar conversando en ANDA mucho más de esto, en nuevas, otras miradas a lo que vamos a discutir hoy día, ¿no? Como decía José Miguel, los datos son una realidad, ¿no? Los datos son una herramienta enorme para crear valor, desarrollo económico, una herramienta enorme para personalizar nuestra relación con las personas y para innovar. Por lo tanto, creemos que es muy relevante que nos empecemos a preocupar, especialmente a las personas representantes de las empresas de ANDA que nos acompañan. Tenemos que ponernos al día rápido. Algunas van muy avanzadas, otras bastante más lento. Y el que se quede dormido, ¿no?, va a perder oportunidades. ¿Ah? Creemos que una cosa es decir, mira, tengo que hacer muchas cosas para evitar multas o para evitar castigos, ¿no? Pero yo quiero ir más allá. En la ANDA lo que queremos es decir, señores, el entorno cambió, pero las oportunidades están. Y en ese sentido, la nueva ley de privacidad de los datos es un nuevo entorno y tenemos que mirarlo desde el punto de vista, como hemos conversado con Cristian, la ley no nos impide conocer a nuestros consumidores. Lo que nos obliga es a respetarlos. Y ese cambio es el que queremos implementar en los próximos años. Y cuando la ley esté en plena vigencia, estemos todos operando con profesionalismo y con mucha ética. Así que 1.000.000 de gracias a todos y yo los dejo con la gente que realmente sabe de este tema. Muchas gracias. Bueno, y a propósito de lo que decía Fernando Mora, presidente de la ANDA, a quien agradecemos las palabras de bienvenida, vamos a dar paso de lleno al contenido de este seminario que les recuerdo, hemos bautizado el día de hoy, Zoom Out, Data y Marketing, transformar la información en oportunidad. Fernando ya lo anunciaba en la introducción, vamos a recibir en este escenario a Cristian Maulén, socio principal en Customer Trigger, que nos va a presentar el estudio del uso de los datos 2025. Cristian cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de clientes, datos y procesos. Es fundador también de Insight Lab. Antes de fundar Customer Trigger, ocupó cargos como director de ventas para el Cono Sur en Pitney Bowes Inc., como también el liderazgo de procesos de clientes en GMAC, actual GMF. También trabajó durante 14 años en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile como director académico y director del Observatorio de Sociedad Digital del Departamento de Administración. Adelante, Cristian Maulén, con este interesante estudio esta tarde. Bienvenido. Gracias, José Miguel. Gracias, José Miguel. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bueno, buenas tardes. Qué bueno encontrarnos acá en Zoom Out. Bueno, estoy muy agradecido de Fernando, que nos ha abierto las puertas desde agosto, a Carolina también, por todo este despliegue y lo que estamos logrando. También no puedo dejar de mencionar a la Cámara de Comercio de Santiago, está Yerka por ahí, que cuando partimos en el 2016 con George y con Yerka fueron los primeros que nos escucharon y nos prestaron aliento. Y al equipo de Experian también, que está por acá, que desde el año pasado también nos está apoyando para hacer más fuerte nuestro estudio, el uso de los datos, Data Driven en su versión 2025. Ya lo dije, partimos en el 2016 con este gran esfuerzo, incipiente, éramos más ayudantes y analistas con más ganas de ganarnos el mundo, pero algunos directorios nos decían que los datos eran poco sexy y fomes. Han cambiado los años, el Machine Learning, la inteligencia artificial ha entrado y hoy día la realidad es que vivimos en una economía digital y los datos son parte del día, son nuestra huella digital. Bueno, con estos agradecimientos voy a hoy día entregar en estos minutos una breve mirada y también después voy a ofrecer la descarga del estudio para que ustedes puedan acceder directamente. Este es el evento oficial donde lo hacemos entrega, está en su 8ª versión. Solo en el año de COVID fue el año que hicimos pausa para dedicarnos a investigar sobre los asuntos importantes que estaban ocurriendo en la vida en esos momentos. Bueno, partiendo hoy día, si podemos especular de lo que va a ocurrir en el futuro a 2 años, probablemente los procesos de trabajo inteligentes y las interacciones de máquinas con nosotros van a ser tan regulares como hoy día son los sistemas de información financiera de cada una de sus compañías. Y obviamente eso va a ir creciendo y cada vez todos los empleados, colaboradores con la IA van a estar tomando decisiones y trabajando con datos. Eso no tiene un cambio.
A partir de eso, en el 2016, nosotros nos empezamos a cuestionar por las series de características que hoy día tiene una compañía que está basada en datos. Y desde el 2016, basado en tecnologías disruptivas, el machine learning, obviamente las normas de privacidad que han ido en incremento, están definiendo una nueva empresa que está basada en datos. Pero el asunto hoy día es que tenemos que avanzar con rapidez. Lo vamos a ver en los datos del estudio. Hoy día las compañías que están actuando con rapidez, adaptándose a esto, obtienen gran valor de las capacidades basadas en datos, por ejemplo, todos los que están ya implementando IA y están creando modelos de siguiente mejor acción, siguiente mejor oferta en forma de prototipo, probablemente van a estar logrando resultados financieros de aquí a 2 años con mejores resultados. En este sentido, nosotros hemos hecho este esfuerzo este año aquí con ANDA y con nuestros socios, con nuestros colaboradores. También, importante eso, nos ha llevado a construir DDI, Data Driven Index, que en resumen y en síntesis, que ya ahora voy a desplegar, lo están viendo en el gráfico radial que está en pantalla, que se monta en un índice de 3.63. Todo lo que van a ver siempre en una escala de 1 a 5, donde 1 es bajo y 5 es alto, según lo que estamos preguntando. Cada una de las variables en el orden de las manillas del reloj tienen que ver con cuán avanzado nos sentimos en el manejo de los datos. Las prácticas, ya las voy a explicar, son 7, se despliegan desde la colección de datos hasta el uso de IA. Luego, cuánto confiamos en el valor de los datos para que nuestras operaciones sigan fluyendo. Las inversiones, si estas se mueven más, los flujos se siguen moviendo hacia data driven. Y los límites y barreras regulatorias, que es una variable que obviamente mientras más aumentan las barreras regulatorias, los legisladores hacen su trabajo y los abogados tienen más trabajo. Obviamente nosotros nos sentimos más limitados para ejecutar nuestro negocio. Esa es la forma que tiene hoy día DDI en el radial que están viendo. Y este tiene una buena noticia, que con respecto a la medición del año pasado varió en un 18%, y si quisieran llevar la escala porcentaje, estamos hablando de un 73% de la escala siempre de 1 a 5. Ambiciosamente, en mi primer slide quiero mostrarles el evolutivo del año 2017 en adelante, donde está la importancia que es una variable dependiente del modelo, que está al principio de mano izquierda a mano derecha. Lo que están viendo son las columnas naranjas, de color naranjo, son la opinión 4-5, extremo de la escala, mientras que los puntos azules son los índices. No voy a hacer un análisis específico, solo que puedan mirar las líneas de tendencia que estoy ofreciendo, donde podemos ver que la importancia tiene una característica alcista constante. Los avances y las prácticas siempre están mermando, nunca llegan sobre 4, ese es un gran pendiente para nuestro mercado. La confianza ha tendido, obviamente, según los ciclos económicos, a descender. La buena noticia que pueden ver ahí, que se está montando en 4.3 para la última medición. Y las inversiones también, otra buena noticia, también con los ciclos económicos se cayeron, pero regresivo, pero ahora hay una asistencia ahí permanente, lo cual nos está permitiendo también mirar con buenos ojos la práctica data-driven en términos de cómo los flujos se están fluyendo. Y los límites, que no nos va a sorprender, tiene un alza. Tenemos que mirar que al 2018 se aprueba GDPR como nueva norma de facto para el planeta. Luego el 2021, ley proconsumidor. Ahí vayan siguiendo cómo al 2023 sube. Y obviamente ahora probablemente vamos a ver al 2026 también un alza en la siguiente medición que hagamos. Pero los límites y barreras regulatorias son un gran tema. Este es el panorama y voy a describir algunos aspectos ahora que ustedes considero que son relevantes como highlights para que puedan llevar y eso les permita conducir su estrategia de datos dentro de sus organizaciones. Bueno, primero, diría que este es el conductor también de parte de la conversación que vamos a tener después con Felipe Arboe, que va a estar a cargo del panel, con Constanza y con Raúl van a estar, pero quiero partir aquí. Hoy día el 85% de los líderes declara que los datos son críticos e importantes para la generación de valor de sus negocios. Pero aquí está la brecha. Solo el 30% dice conocer la nueva ley de datos, que es un aspecto insuficiente para las cargas onerosas que va a tener administrativamente esta nueva ley 21.719. Si bien es cierto, esto aumentó, es positivo, el conocimiento el año pasado era un 22%, esto sube a 30%, y la importancia era de 80, subió a 85, todavía sigue insuficiente y esto marca un primer insight donde nosotros tenemos que, esperando también este seminario, la importancia suba, pero logremos ir conociendo más sobre la ley. Del mismo modo, los sectores que consideran más importante a menos importante en estos gráficos que van a seguir viendo, los puntos de color naranjo son la reciente medición 2025 y los puntos de color azul son la medición anterior para observar los cambios. Particularmente están casi montados siempre 2024 versus 2025 en cada uno. Los sectores, ahí para que no tengan que mover la cabecita hacia el lado, los sectores que más importancia declaran a los datos
Los pueden ver ahí en producto de tecnología, servicio en términos de la categoría utility, transporte y logística, que venimos viendo hace 4 años cómo va creciendo fuertemente en ello, y seguro, ahí pueden ver los índices, todos ellos sobre 4. Y los sectores que rezagados, que declaran menos importantes los datos, son consumo masivo, salud, industrial, que obviamente industrial entró por primera vez este año en las mediciones que estamos realizando. Ahí tenemos una primera mirada de lo que significa la importancia por sector. Ahora, en términos de prácticas, que yo aquí diría que es donde se centra gran parte de la problemática o de que no sigamos avanzando en las prácticas, tiene que ver con lo que estamos viendo acá en la pantalla, que para el 2026 los practicantes se declaran algo avanzado y una empresa un practicante avanzado con 50,6%. Esto, obviamente, que la práctica no avance y se tienda a mermar, significa un riesgo a que los datos de las organizaciones fluyan de arriba hacia abajo, restando agilidad a las organizaciones abajo. Las organizaciones de hoy, que se adaptan a este mercado y a esta economía digital, mueven los datos desde abajo hacia arriba, lo cual permite que se democraticen basado en un gobierno de datos. Esto es preocupante para nuestro sector, que siga muy pareja la práctica. ¿Cómo se explica la práctica? Le explico en esta mirada, le puse unos semáforos abajo. La noticia es que hay varios de ellos, 3 que están subiendo, pero el que menos está subiendo, que lo debe estar agradeciendo el consumidor, son las activaciones de campañas multicanales, que al 2024 se montó en 3.53 y este decayó en un índice de 3.25. Las cosas que yo me gustaría remarcar que me llaman la atención profundamente a nuestro equipo es que un 24% hoy día del mercado no esté haciendo nada a nivel de calidad de datos. Un sistema de Machine Learning, un sistema de inteligencia artificial, se basa en datos de calidad. Si estos no ocurren, obviamente nos encontramos con desastres en la salida. Es como cuando un prompt le hacemos una mala pregunta, el resultado es pésimo, ¿bien? Y el otro elemento que también queremos destacar, que un 51% no está utilizando la IA para generar Next Best Offer o Next Best Action o sistemas de siguiente mejor acción con nuestros clientes. Estamos usando IA principalmente para sistemas de productividad y obviamente tenemos que dar ese paso adelante y ese cambio. Los sectores más intensivos en el uso de IA son medios de comunicación, las telcos y logística, que obviamente una de las empresas patrocinadoras declara tener la bodega más grande en la ruta 5 Sur. ¿Bien? La 5 Norte, 5 Sur es donde está la bodega más importante y obviamente controlar una bodega en movimiento significa administrar y tomar decisiones basadas en datos. Bien, ahí tenemos este panorama de lo que tiene que ver con las prácticas. Ahora, al tema candente, que siempre, al menos en reuniones y en directorios, me preguntan cómo se van a mover las inversiones, tenemos noticias muy positivas. Un 60% de los líderes declaró que al 2024 había movido flujo en intensidad 4 y 5, pero esto ahora se está moviendo a un 75%, lo cual obviamente vuelve a niveles prepandémicos, precrisis económica, lo cual también para el sector y para todo el mundo que está en tecnologías y en servicios de información es una gran oportunidad para todos los que estamos trabajando con datos y proveyendo eso al sector. ¿Cuáles son los sectores? Ahora la pregunta que nos hacemos que están más dispuestos a invertir, menos sensibles a restringirse. Son, de nuevo se repite, seguros, que lo lidera con un gran avance, como pueden ver ahí en la brecha, transporte y logística y retail como los sectores que están más dispuestos a movilizar inversiones. Verso ese extremo nos encontramos con servicios, pero utility, inmobiliario, medios de comunicación, y dejo un warning ahí especial y cómo se manifiesta esto en el sector automotriz, que de 3 puntos, para este año 2025, 3 puntos cae de 4.12 que estaba, que obviamente tiene que ver con un mercado que ya no es de 400.000 unidades, 300.000 unidades, y eso está decayendo y obviamente genera esta sensibilidad de parte de sus líderes. ¿En dónde van a invertir? Voy a hacer un resumen, voy a colocar en sus extremos, después ustedes pueden adquirir toda la presentación y todos los insights que nuestro equipo ha construido. La disposición a invertir se mueve en 2 líneas, lo que tiene que ver con las preferencias del cliente y centrarnos en el cliente. Son los principales motores que están moviendo la inversión, como también las tecnologías de interacción. Lo están viendo en las barras de izquierda a derecha, que son donde hay más tendencia a la inversión. Estamos hablando que están sobre la escala de 75% en este índice que siempre va de 1 a 5, donde 1 es bajo y 5 es alto. ¿Dónde se empieza a mermar la inversión? En políticas públicas. Por eso es que el panel va a estar cerrando con respecto a un tema técnico-legal para ver cómo estas no se transformen en restricciones de inversión, y la economía, las condiciones económicas, para que tengan una idea, en los gobiernos hacia el 2016, 2015, 2016, 2017, la economía siempre quedaba al medio.
y ahora la estamos viendo como el factor que más amenaza la inversión. Bueno, con respecto a los límites y las medidas, los límites regulatorios, como puse, es la cuarta dimensión de Data Driven Index para este año, y las medidas nos encontramos hoy día que un 36% afirmó que las barreras regulatorias están limitando sustancialmente y moderadamente las prácticas de Data Driven. Hay una buena noticia que invito a cuando lean el estudio, que por primera vez en 8 años de investigación, 9 años técnicamente, lo que nos encontramos que la parte que se sentía más limitada tiende a caer. Es decir, estamos por primera vez viendo que finalmente las barreras regulatorias con tecnología las podemos administrar a través de un buen sistema de gobierno de datos, lo cual trae una muy buena señal para la industria. ¿Cuáles son las medidas donde están trabajando los líderes? El 48% declara que está estableciendo políticas internas respecto a ética y protección de datos, es decir, estamos generando cultura. Con respecto al respeto por la privacidad, esto de la ética en protección de datos significa que nuestros colaboradores deberían todo el tiempo pensar en no quiero que con mis datos con los datos de las personas hagan lo que no quiero que hagan con los míos. Bien, y ahí eso obviamente responde a un punto importante. Y el segundo elemento, con un 44% dice que está generando procesos para un mejor resguardo de datos personales, lo cual podríamos hacer lectura que este 44% está estableciendo política y un programa de protección de datos, como lo vamos a ver más adelante, con el caso que va a contar Empresas Socobesa. Los sectores que se sienten más limitados, siempre en la misma dinámica, 2025 de color naranjo, 2024, hay un error en la etiqueta ahí, 2024 es a color azul. Nos vamos a encontrar acá con los sectores seguros, consumo masivo y entretenimiento como los sectores más limitados, y los que menos limitados se sienten son educación, inmobiliario y servicios utility, y obviamente tiene que ver con normas y otros elementos que a lo mejor son sectores menos intensivos en el tratamiento de datos personales, por los cuales los podríamos sentir menos limitados. Bueno, ahora en un apartado nuevo que creamos en la investigación a partir del aporte que generó el equipo de investigación fue cómo se está enfocando la estrategia de datos hoy en las organizaciones. En primer lugar, nos encontramos con un dato que no existía en nuestro mercado, lo pudimos levantar por primera vez, estuvimos rastreando en distintos seminarios, foros. Hoy día un 46% de las organizaciones cuentan con el CDO, el Chief Data Officer, ¿bien? Que ahí se va a estar peleando en unos años más con el DPO, el encargado de protección de datos de la organización, o van a ser muy buenos amigos. Eso está en discusión, ¿bien? Pero un 5,3% considera que este rol no es necesario ahora. Ahora, esto sí que marca una oportunidad grande, que el 24% declara que tienen una estrategia mayoritariamente ofensiva. Que sea solo un 24% atiende que tenemos una gran oportunidad. Significa que no estamos realizando analítica, machine learning, ni predicciones, ni innovación que apalanquen el crecimiento principalmente a partir de la estrategia de datos. La mayor parte está en un estado más defensivo, es decir, tomamos los datos, los almacenamos, los colectamos, segmentamos en algunos casos y enviamos emails, pero no estamos generando un esquema que vaya a empujar la demanda con mayor fuerza. Bueno, con respecto a las tecnologías, yo esto lo voy a pasar bastante amplio, les dejé unos textos ahí para que ustedes después puedan revisar cuando accedan a todos los contenidos, pero quiero entregar una figura de un framework de tecnologías para la administración y que obviamente del consentimiento y de gobierno de datos, y que a ustedes les permita tener un panorama. Porque cuando nos preguntamos cuáles son las tecnologías CRM de interacción, varias marcas aquí levantaríamos las manos, que casi todos están. Pero ¿cuáles son hoy día las tecnologías que nos ayudan a administrar el consentimiento, el opt-in? Las dos primeras, OneTrust y DataGrid, son compañías dedicadas exclusivamente a la administración de consentimiento y administración de privacidad, mientras que al centro nos encontramos principalmente con organizaciones que ya son parte del legado. Salesforce ofrece su suite de Privacy Center y obviamente está con unas grandes ofertas y pasos comerciales aquí a la gente de Salesforce que está por acá. Así que está con grandes ofertas, con porcentajes por parte de tu licenciamiento para adquirir. Lo positivo es que si tú ya tienes estas dos estructuras, tú puedes adquirir fácilmente desde Azure o desde Salesforce la administración del consentimiento. Y acá también quise colocar algunas más flexibles como Data Warehouse, como son Databricks y Snowflake, que están generando un esquema bastante disruptivo en lo que es administración de datos. Denle una mirada a esto, googleen, chequeen sus videos. Los seminarios de OneTrust son realmente una experiencia digital
Snowflake es también otra cosa, y bueno, para qué decirles la experiencia que también ofrece Salesforce en sus contenidos para que puedan tener una idea de lo que pueden montar. Bueno, termino. Sectores líderes según DDI, este índice ponderado que construye nuestro equipo. Telcos con 4.21, lo que están viendo en el slide, Data Driven Index es azul, ¿bien? Y en color naranjo pueden ver el desempeño del sector. ¿Cómo lo pueden leer? Si lo naranjo está por fuera, son sectores de alto nivel de desempeño. Está en 4.21. Medios de comunicación con 3.95, muy rasante sobre DDI basal. Productos de tecnología con un poquito mejor en prácticas, avance y confianza. Ahí tienen los sectores líderes según la opinión de los panelistas de Data Driven Index para el 2025. Y ahora les presento los sectores rezagados. ¿Qué significa? Me gusta la palabra rezagado para no decir que son más malos, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con son sectores que por su categoría son inherentemente menos intensivos en tratamiento de datos personales y en todas estas prácticas, pero probablemente esto va a ir cambiando. Entretenimiento, si se dan cuenta ahora, el azul está por sobre y se concentran y alcanza 2.73 en DDI, servicios con 2.76 y el sector industrial con 3.09. Aquí están ordenados desde el más rezagado hacia el menos rezagado dentro de los 17 sectores que estamos haciendo seguimiento. En el informe van a poder encontrar el panorama completo. Bueno, termino entonces y les agradezco este espacio y esta apertura. Pueden encontrar ahora acá todos los contenidos del evento, ya pueden descargarlos, están disponibles. Veo que están varios alzando su celular, tengan paciencia si se demora el PDF un poquito en cargar, porque nuestro director de arte le puso harto talento. Van a encontrar la landing page, aprovecho de mencionar, están los casos, están los contenidos, está el estudio. También van a encontrar la playlist que ha estado sonando hoy día. Está disponible adentro en Spotify, Apple Music y en YouTube por si quieren disfrutarla después en su casa, la experiencia que han escuchado en la música que se está generando acá en el evento. Así que ahí aprovechen de descargarlo. Cierro. Los avances tecnológicos cada vez más acelerados, las tecnologías disruptivas, el valor que reconocemos en los datos y la creciente alfabetización en estos mismos temas están cambiando totalmente lo que significa hoy día una empresa basada en datos. No es que tome datos, lea, haga un insight y una acción, sino que ahora las tecnologías disruptivas hacen que un colaborador se haga muchas más preguntas constantemente, es necesario democratizar esta información y las normas de privacidad de datos están elevándose cada vez más. Bueno, y eso obviamente necesitamos un compromiso de toda la industria y de todos los sectores a que esto cambie. Los invito ahí a que puedan descargar. Muchas gracias por este espacio, gracias Fernando, gracias a la ANDA por todo, que resulte un gran evento. Gracias. Voy a generar en estos 15 segundos que me quedan dos drivers. El primero para la conversación. Todo lo que van a seguir viendo para que no abandonen el salón tiene que ver lo primero a continuación. Van a escuchar la presentación con las conclusiones que va a estar entregando el agente de Experian a cargo de Gustavo. Luego vamos a tener a Mariana Abranek de SimpleTech mostrando tecnologías de IA para CX que van a estar colgándose de este primer driver. 75% aumentan inversiones las empresas y un 70% está enfocada en las preferencias del cliente. Y el otro driver que vamos a tocar después a partir del caso que aunque va a cerrar esta primera parte, Marisela de Seguros Sura, vamos a ir al otro caso que va a abrir este driver también que coloqué al principio, no lo leo, que va a estar Empresa Socobesa contando su experiencia en un programa de administración de privacidad. Y va a estar cerrando Felipe Arboe con Raúl Arrieta y con Constanza Doña, que son abogados. Van a estar generando 20 minutos de conversación para poder ver todas las perspectivas asociadas a privacidad de datos. Muchas gracias, que salga todo esto muy bien y que disfruten de los contenidos y de este gran evento que hemos producido con ANDA. Gracias, José. Gracias. Bien, agradecemos a Cristian, espero que les haya resultado el QR, pero también les doy el dato que toda la información que estamos conversando durante esta tarde va a quedar disponible luego del evento en las plataformas digitales de la ANDA y en el sitio web anda.cl de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile. Ha llegado el turno de recibir en este escenario a Gustavo Kosel, Head of Business Consultancy Austral y Centroamérica en Experian, quien nos presentará tendencias en tecnología y data driven. Gustavo lleva más de 2 años en Experian y tiene una destacada trayectoria y también una destacada experiencia en funciones gerenciales
dentro de empresas líderes multinacionales para los segmentos retail y de pequeñas empresas. Gustavo, bienvenido, buenas tardes y vamos a seguir aprendiendo en esta tarde de seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y bueno, gracias Customer Trigger, Cristian y Anda por este espacio y bueno, vamos a hablar de este tema de los datos con esa buena introducción que se hizo y siempre cuando uno le toca hablar en un foro dice, bueno, qué desafío, ¿no? Porque la audiencia es bastante amplia, así que vamos a dejar la parte más técnico-legal para el final, que así está previsto, y yo me voy a concentrar un poquito más dentro de este marco legal que es tan desafiante en el aprovechamiento y el mejor uso de los datos. Entonces, a ver, siempre me gusta partir con algún aspecto, alguna frase, ¿no? Esto que si la información es como si fuera el petróleo del siglo XXI, toda la parte analítica es el motor a combustión, y cuando la leía decía, bueno, Gustavo, te quedaste un poco antiguo porque ahora estamos en la época de la electromovilidad, y es cierto, pero el concepto que quiero destacar aquí es como la importancia de los datos, ¿no? No quiero ser redundante en esto, pero es súper importante y me voy a concentrar en algunos aspectos relevantes del estudio, tan interesante, por cierto, y hablando de datos, que nos pone datos, nos pone referencias, y yo lo circunscribí como a 4 grandes bloques. Uno, después cuando lo vean van a ver que en el orden del 80% de los encuestados, 84,6 creo para ser exactos, destacan la importancia y reconocen esta importancia de los datos. Y dice, bueno, pucha, no parecería ser ninguna novedad. Ok. Sin embargo, después uno ve, hay un 30% aproximadamente que destaca que ha tenido progresos o avances, lo cual parecería ser un poquito contradictorio, pero no, son los datos. Luego, si uno mira, hay una predisposición o una intención o una vocación por hacer más inversiones en el orden del 74%. Y por último, dejé la parte más legal, que hay bastante gente ya que conoce y que empieza a ver de que si bien hay aspectos legales, no serían una restricción para desarrollar los datos en nuestro negocio. Entonces, un poquito voy a girar en torno a esos aspectos y obviamente ir mezclando algunas cosas más de tecnología. Entonces digo, bueno, me gusta poner las cosas en contexto, ¿no? O sea, el cliente, esto es solo un ejemplo, es por personificar, es una persona, somos nosotros. O sea, hoy nuestras compañías, y sé que hay rubros diversos, todos siempre decimos esta frase cliché de que está todo alrededor del cliente, y la realidad es que es así. El cliente puede ser cliente externo, puede ser un proveedor, puede ser interno, todo transcurre alrededor de nuestros clientes. Y entonces, un poco tomando referencialmente esto, es que vemos con datos también que tenemos desde la compañía, que un poco el consumidor o este cliente, ¿no? Hay un aspecto de digitalización que vemos todo, el onboarding digital, cada vez la gente quiere procesos con menos roces, por decirlo de alguna manera, hay más exigencias, hay también una demanda más específica, más precisa, y fíjense qué curioso que por último también desde el lado de los clientes o los consumidores, también empieza a haber concientización respecto de la información, ¿no? De que nosotros también nos importa nuestra información, en qué entorno transcurre, para qué se usa, en fin. Entonces, fíjense cómo las cosas también se empiezan a relacionar tanto del ámbito de los negocios con respecto al uso de los datos. Entonces, si uno lo ve desde el aspecto externo, es un poquito esta contextualización que decía y me voy a ir poniendo de a poquito más hacia el lado de adentro. Cuando esto vamos más hacia el lado de las organizaciones, ¿qué consideramos que debería estar transcurriendo? ¿Qué deberíamos estar haciendo desde la compañía? Bueno, ahí aparece el tema tecnológico. De nuevo, no voy a aburrir con tecnicismos. Algunos sé que vienen con interés en la tecnología y la tecnología hoy avanza tan rápido que hay de todo. Puedo poner ejemplos, plataformas decisionales, motores de decisión, sandbox o areneros analíticos para procesar datos quienes estén en esa función, modelos estadísticos tradicionales, modelos con metodologías de machine learning, modelos de gobierno de datos, procesos, sistemas para procesar datos, en fin, todo lo que es tecnológico, hay un sinfín de herramientas y acá también vale a veces entender que las herramientas hay de distintos precios, tamaños, usos, porque a veces nos pasa que, bueno, Gustavo, nosotros somos una empresa más pequeña, esto está siempre tomado referencialmente de compañías y no, créannos que no es así, o sea,
Hay servicios as a software, como se conocen, hay pruebas por un periodo determinado, hay soluciones que pueden implementarse en un cliente, se pueden tercerizar, en fin, hay un formato sin fin de aspectos tecnológicos para nuestras empresas para empezar a abordar el procesamiento y el tratamiento de los datos. Seguidamente está la materia prima, que son los datos, que es algo fundamental, es decir, tecnológicamente tenemos que ir buscando la forma de nutrirnos de esos datos, de las fuentes de obtención, también de manera tecnológica, también de manera de servicios confiables. Después voy a hablar un poquito más transversalmente de la importancia de la calidad de los datos que se mencionó. En fin, entonces hay toda una parte, si se quiere, tecnológica respecto de la importancia de cómo nos vamos haciendo de esos datos y cómo los vamos procesando. Después está Analytics y por último está el cliente. Cuando hablamos de Analytics, a veces vieron que las palabras en inglés suenan como fancy, y el Analytics no es más que un proceso por el cual analizamos los datos que tiene varios componentes. Tiene herramientas, tiene procesos, tiene el uso de los datos, tiene el modelaje y por sobre todo lo que uno busca es que el resultado nos sirva para una toma de decisiones. Entonces, eso es un proceso integral y de nuevo, ahí hay todo tipo de herramientas analíticas y de uso para eso. Para que se den una idea, hay una cita de esta empresa McKinsey de consultoría que dice que las empresas que hacen uso de los datos tienen 23 veces más de posibilidades de captar un nuevo cliente, tienen 6 veces más capacidad de poder retener y tienen 19 veces más de poder eficientizar o hacer más rentables sus operaciones. Con lo cual, no lo puse ahí, lo cito, digamos, pero en definitiva hay datos ya concretos de todas las empresas que dedican a la investigación para ir diciéndonos que justamente es ese el camino. Por último, dejé ahí cruzadito la parte del cumplimiento normativo. Como les decía, no es la intención profundizar en eso, pero claramente todo esto tenemos que hacerlo en un entorno de cumplimiento normativo. Para eso también hay herramientas de data governance o de gobierno de datos, o sea, no solo desde funciones desde la compañía, sino también desde herramientas tecnológicas que permiten tomar los datos, asegurarnos la calidad de la ingesta de esos datos en la organización, estructurarlos con perfiles de uso, con accesos, con calidad de datos, para que eso después sea embebido en nuestros procesos de negocio. Esto fue un poco también una introducción en esto de decir, bueno, el data driven, ¿no? De vuelta a este concepto en inglés, que a veces el inglés lo que permite es como acortar o conceptualizar. Y en definitiva lo que buscamos es una cultura basada en datos en la compañía. Y lo que vamos a ver después me pareció interesante poner como en 7 tips, ¿no? Uno cuando viene a estas actividades trata de llevarse algo y un poco hice eso, ¿no? 7 tips justamente, si hiciéramos estas 7 cosas es como que nos podríamos sacar un 7 en algunos aspectos relacionados a los datos. Entonces, vamos a ir avanzando. Primero, esto que estamos haciendo un poco en esta actividad, ¿no? De concientizar, de tomar con los datos. A veces los cambios generalmente tienen que empezar por uno. Hablamos de los datos en el break, vemos las encuestas y cuando a veces uno profundiza en las organizaciones no está verdaderamente esta declaración de intención de que se base en datos, ¿no? Entonces, un poco lo que decimos ahí primero es, y esto también es una metodología aprobada, hay que empezar desde los procesos de decisión de la compañía. O sea, si yo quiero que mi compañía tenga decisiones basadas en datos, tengo que partir por ese ejemplo desde los cargos de decisión o gerenciales o lo que corresponda a cada uno. Después, puede parecer obvio, pero hay que establecerse objetivos, porque si no, el mundo de los datos es como que puede ser tan pequeño, tan amplio como querramos hacerlos. Entonces, nuevamente, hay que tratar de establecer objetivos específicos, más cortos, con un periodo, con una acción determinada. No lo comenté, pero cuando hablamos de datos y procesos o eficiencias, esto aplica para cualquier proceso. Esto aplica para un control de inventario, para un pago a proveedores, para un onboarding de clientes, para reclamos, para productividades de ventas, pequeña escala, gran escala, en fin, todo esto es perfectamente replicable indistintamente el tamaño de nuestra compañía. Y en tercer punto, hay que establecer, y sobre todo pensando en temas de la ley, un poco dónde vamos a buscar esa información, ¿no? Cuáles son nuestras fuentes de obtención, si son propias o si son externas, justamente para tener todos estos primeros 3 pasos en un entorno más controlado desde la creación de una cultura basada en los datos. Y por otro lado,
Nos quedarían estos otros 4 pasitos como para sacarnos de este 7, que hay que establecer indicadores o KPIs también simples, fáciles de medir. A veces en las compañías nos enredamos con un montón de parámetros de decisiones. Esto tiene que ser cosas simples, que puedan ser fáciles de medir, que puedan justamente darnos una referencia para poder medir si estamos mejor o peor, o inclusive para poder monetizar la información. Cuando digo monetizar es poder darle un valor al aporte de esa información. Un ejemplo, si estructuré una información de datos para una campaña comercial, que podría ser el ejemplo más fácil que se me viene a la mente, bueno, logramos mejorar la tasa de conversión de las ventas. Bueno, efectivamente funcionó. Mejoré el KPI en un 5, en un 10, en un 15%. Esto dependerá de cada negocio. Pero es fundamental establecerse una métrica medible y simple de interpretar. Después, y no menor, el tema de responsabilidad o dueño de estos procesos de los datos. A veces, obviamente, las empresas son procesos colaborativos, trabajamos en equipo, pero para estos temas de datos es bueno que haya un dueño responsable por cualquier eventualidad y para tener claridad de los datos. Luego, la inversión, que lo vimos antes, que salió en la encuesta. Insisto, la inversión dentro de la escala de cada uno. Hoy la dinámica de los negocios nos llevan a estar continuamente evaluando proveedores, servicios, consultas, prueba y error, porque también hay muchas cosas de los datos que son prueba y error. Entonces hay que tener una estructura de poder ir de a poco invirtiendo y definiendo un porcentaje en el cual uno va aplicando a estas metodologías. Y por último, y no menor, que está también con cierta lógica en ese orden, es un desafío estar continuamente capacitando y capacitándonos. Cristian lo mencionó un poco al principio, algunos proveedores, hablábamos de técnicas, esto está continuamente en una dinámica súper acelerada y la verdad que quienes estén trabajando con los datos requieren y requerimos continuamente estar viendo tendencias, tecnologías, métodos, desafiando. Esto es un proceso realmente continuo de información. A ver, y para ir cerrando un poquito, de nuevo, la idea son los tips por el espacio, obviamente no es para profundizar, pero es como un poco esta metodología que está probada que nos puede llevar a buenos resultados en términos de cuando manejamos la información y estas tecnologías que les decía, cubrir con estos 7 pasos que nos puede dar un cierto orden en el interior de la compañía. Y para ir cerrando también, alguna frase que me gusta generalmente este tipo de cosas es, al final del día, la información no es más que poder convertir esos datos en algún mecanismo de una toma de decisión eficiente para nuestros negocios, como dije, en cualquier ámbito. Esto vale para cualquier instancia, como dije, cualquier proceso, cualquier tecnología. Es cuestión de tener un orden, tener un método, definir un objetivo, un proceso, y uno después cada uno puede ir viendo qué tipo de herramientas, insisto, qué tipo de tecnología y cómo lo hace, y para eso hay un montón de servicios a disposición para completarlo. Así que bueno, espero haber cubrido esa cuotita de aporte. Les doy gracias por la atención y en todo caso estaríamos siguiendo con el programa, Cristian. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ha llegado el turno de Mariana Havranek, Business Developer, SimpliTech, quien nos presentará desafíos de la inteligencia artificial humanizada para CX. Mariana es ingeniero comercial MGA de personas y MBA con una amplia mirada hacia la experiencia de cliente, gestión comercial y desarrollo y formación de personas con la convicción de que son el eje de la creación del valor organizacional. Mariana, bienvenida. Muy bien, buenas tardes a todos. Es un tremendo gusto estar aquí hoy, esta tarde, frente a ustedes en esta edición de Zoom Out 2025. Gracias, Cristian, Customer Trigger y Anda por esta invitación y realmente por haber hecho posible este evento tan interesante que nos lleva justamente a conversar sobre nuevas tendencias en lo que es datos, tecnología e inteligencia. Hoy me toca hablar sobre un tema que realmente nos desafía, nos inspira y lo escuchamos y experimentamos a diario en carne propia. Ya antes pensábamos y veíamos
inteligencia artificial y nos imaginábamos robots atendiendo en un restaurante o películas de ciencia ficción. Y la realidad es que hoy la IA está acá, está en nuestro celular, está en nuestro bolsillo, está muy, muy cerca y está en ese chat de WhatsApp que hoy tuviste quizás con tu banco y que, bueno, tenías una duda sobre el pago de ese crédito y que, bueno, que te resolvió y te pudo resumir y decir, mira, es tal fecha, tal otra. O, por ejemplo, esa corredora de seguros que te lanzó ciertas ofertas de 3 aseguradoras distintas y tú tenías duda y le preguntaste qué era un deducible y te lo supo responder. Y ese fue un asistente de IA. Ese modelo predictivo que te lanzó ese producto que quizás tú todavía no lo tenías del todo definido que lo ibas a comprar, pero supo engancharte. Entonces, no sabemos, y no quiero ser redundante, no es el futuro, ya está acá y está moldeando realmente las decisiones, las relaciones, las oportunidades de negocio. Entonces, esto nos obliga realmente a repensar la manera en que estamos diseñando la experiencia de nuestros clientes, ¿no? Y por eso, este desafío que me proponía Cristian de la IA humanizada para la experiencia de cliente. O sea, IA humanizada, como que hasta puede sonar un poco contradictorio, inteligencia artificial humanizada. Y realmente la realidad es que la inteligencia artificial ha sido modelada por humanos para humanos. Y la clave del éxito en nuestros negocios, en nuestras empresas, no es solo automatizar procesos, ser hiper mega eficaces y eficientes, sino que lo tenemos que hacer sin perder lo esencial. Y es que las personas, aquí y en la Quebrada del Ají, necesitamos sentirnos que nos están tratando, ¿cierto? Atendidas, comprendidas, nos necesitamos sentir únicas. Entonces, siento que me están atendiendo a mí con ese problema con el que llegué a consultarle a la aseguradora, como ponía el ejemplo, con ese requerimiento. Y eso no va a cambiar, no cambia, aunque la tecnología sí lo haga. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes 3 grandes desafíos y en conjunto con eso 3 oportunidades frente a esta revolución tecnológica. En primer lugar, el desafío de la confianza. Según el estudio Data Driven que escuchábamos hace un ratito, el 81% de las organizaciones confía en que el uso de los datos es clave para su crecimiento. Pero solo un 30% de los líderes dice conocer la ley de datos. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos trabajando en pos, digamos, estamos generando confianza, pero no necesariamente la estamos garantizando. Entonces, eso alerta, es peligroso. Y la IA humanizada parte por ahí. No se trata solo de lo que la máquina puede hacer, de cómo la prompteamos, de cómo la entrenamos, sino de lo que la persona espera y cómo vamos a proteger sus datos, cómo vamos a proteger su privacidad y sus emociones, ¿no? Entonces, acá se nos abre esta gran oportunidad, en conjunto y atadito a este desafío, la oportunidad de diseñar experiencias basadas en la ética y en la transparencia que también lo mencionaban anteriormente. O sea, no es solo pedir permiso y el check, y listo, acepta y uno ni sabe y pone check, ¿cierto? Sino que cómo protegemos y de qué forma eso va a mejorar su experiencia. Ponemos aquí un ejemplo, como un usuario le pone, bueno, ¿por qué el banco necesita mi información de ingresos para darme una tarjeta de crédito? Supongamos que le pregunta por WhatsApp, por un chat web, por lo que quieran. Y bueno, y esa inteligencia le puede responder, mira, tus datos están protegidos por estrictos estándares de seguridad, ¿quieres consultar nuestra política de privacidad? Y te mandan a veces el PDF con 20 páginas y uno, ¿me lo puedes resumir? ¿Me puedes ayudar? Hacia ahí tenemos que avanzar. El segundo desafío es el desafío de la hiperpersonalización
pero sin invasión. O sea, las personas, como decíamos, queremos sentirnos reconocidas, pero no invadidas. Y por más que los modelos puedan saber proponernos esa siguiente mejor acción, esa siguiente mejor oferta, hacerlo, siempre el cliente va a querer decidir él, ¿no? Y ahí está la oportunidad unida a este desafío de anticiparnos sin imponer, dar espacio para que el cliente escoja. ¿Bien? Cuando una empresa está usando mucho la información que posee de sus clientes, hasta a veces puede generar esa fricción de como sentirse un poco vigilado. Entonces, ahí está el desafío. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo les llegamos? El cliente necesita sentir que decide, que tiene el control y que no es un perfil más dentro de un clúster, de una segmentación que se hizo, sino que es, bueno, sí, un cliente, un ser humano, un ciudadano, que le llega la información, a quien le llega una oferta para cierta transacción o lo que fuere. Entonces, quizás algo un poquito más humanizado en el caso de, por ejemplo, clínica. Bueno, no has tenido tu revisión anual desde junio del año pasado. ¿Quieres programar una cita con tu médico general? Sí, más tarde, no. El tercer desafío que me gustaría plantearles es el desafío de la automatización emocionalmente inteligente. Porque automatizar no necesariamente es robotizar. La automatización inteligente nos obliga a ponernos en los zapatos del cliente, a diseñar flujos que reconozcan esas emociones, que reconozcan si el cliente el estado de ánimo, si está frustrado, si está enojado, si está contento, y así saber en qué parte del Customer Journey estamos, ¿no? Y la buena noticia de esto es que, ya, y lo conocerán mejor que yo, esto ya lo vivimos, ya Amazon Web Services y demás tienen en su oferta este tipo de implementaciones en la que detecta emociones en tiempo real y que si el cliente dice que está enojado, está irritado porque quiere saber en qué estado está su reclamo, y si bien es un canal que está automatizado, pero que está embebido con inteligencia artificial, la inteligencia le puede decir, siento mucho que estés irritado, de verdad estoy aquí para darte una mano, mira, puedo confirmar que tu reclamo ha sido aprobado, en 2 días hábiles se te acreditará en tu cuenta. Entonces, esa empatía automatizada como nuevo estándar. La oportunidad dentro de este desafío es lograr esas respuestas humanas incluso desde la IA. Algunos dicen, no, los chatbots ya van en capa caída. Pero no necesariamente, no necesariamente. Si bien a veces uno dialoga con una empresa, una de las grandes tiendas, y uno dice todas las alternativas que te hay, no está la que quiero. Pero bueno, ¿cómo embeber ahí también inteligencia artificial para que si me salgo de ese flujo y hago la consulta me sepa dirigir? O que si no logra claramente atender el requerimiento y solucionármelo, ahí en ese caso ya me derive al agente humano. ¿Qué podemos aprender hoy de los líderes globales? Están pasando de esa segmentación tradicional a orquestación inteligente. De esa inteligencia artificial que incluso potencia a equipos humanos, ¿no? Permitiéndoles enfocarse en tareas de mayor valor. ¿Quién de nosotros hoy en nuestro día a día no usamos ChatGPT para que nos ayude a ordenar bien el contenido de un mail que tenemos que mandar? O le adjuntamos una planilla para ver si encuentra algún error, o le pedimos que nos resuma lo que trata tal contrato, por ejemplo, y que nos facilite el trabajo para poder estar enfocados en tareas de mayor valor y creatividad. Experiencias que anticipen justamente necesidades. Y aquí voy a pasar algunos ejemplos. Un retailer internacional que pasó de una tasa de conversión de 3% a 12%, justamente incorporando esto con calidez humana en sus interacciones. Una organización de salud importante en la que logró respuestas más rápidas y por ende su índice de satisfacción también subió considerablemente sin que los pacientes sintieran que hablaran con un robot. E incluso, por ejemplo, pidiendo dónde pido, me meto en la página, no tengo la clave, cómo hago, que quiero el resultado de un examen de sangre, que es información sensible, luego hacer una autentificación
información y demás, se lo pudo mandar por WhatsApp el PDF, por ejemplo, y sin perder el toque humano. Aquí también contarles de un proyecto que estamos viendo a nivel local, iniciativas que nos inspiran, como DHL, empresa de logística, con la que trabajamos, que busca implementar una IA a nivel interno para el Departamento de Recursos Humanos que busque, digamos, alivianarle y responder preguntas a sus colaboradores sobre dudas que tienen de políticas de beneficios, de la empresa y demás, y que a su vez descomprime al equipo de recursos humanos para que se puedan enfocar en tareas de, bueno, capacitación y desarrollo, ver cómo está su gente, pero que las preguntas más sistemáticas y todo, y que se las podemos, digamos, delegar a un asistente de IA, lo siga una IA, ¿cierto? En ese sentido estamos viendo cómo humanizar la IA para cuidar, en este caso, a los que están encargados del negocio. Luego, el otro ejemplo en este ámbito, quería destacar la visión del líder BCI, con quien también una organización que está haciendo del uso de los datos una herramienta para personalizar las interacciones, donde la IA no reemplaza al humano, pero que hace que tenga una muy buena experiencia embebiendo inteligencia artificial, por ejemplo, en la compra de seguros de auto o el SOAP. Justamente hablando un ratito antes de entrar, uno que me decía que lo había comprado en menos de 2 minutos, todo en el mismo canal, integrado pasarela de pagos, le llegó su póliza. Y bueno, siendo pioneros en el mercado en esto, ahí vemos un verdadero liderazgo en tiempos digitales. Y que saliéndose del flujo, y si uno pregunta otras cosas, la IA te va respondiendo. Entonces, aquí hago una reflexión necesaria, basándome en un artículo de un doctor en computación de la Universidad de Rennes de Francia, que decía que la IA no solo está resolviendo problemas, sino que está rompiendo estructuras. Y es cierto, o sea, estamos presenciando el quiebre de antiguas lógicas en torno al trabajo, al conocimiento, a las relaciones entre personas y organizaciones. Entonces tenemos que, esta IA nos está llevando a redefinir lo que entendemos por eficiencia, pero también por empatía, por calidez. No es solo una estrategia de experiencia de clientes, es una evolución cultural lo que estamos viviendo y es entender que el diseño tecnológico no puede ser neutral, porque impacta directamente en las personas, impacta en su experiencia, como clientes, como ciudadanos, como personas. Cada decisión algorítmica se traduce en experiencia. Y en este nuevo contrato, digamos, entre personas y máquinas, llamémosle así, lo humano no puede quedar reducido a un caso de uso, porque si no, la persona empieza en las fricciones, ¿no? Entonces, ya para ir acabando, ¿dónde está el futuro, digamos, en que la IA humanizada, inteligencia artificial humanizada, no es un destino, es un camino? Es un camino que va a estar lleno de iteraciones, de ajustes, de idas y vueltas, de aprendizajes y de decisiones éticas y de ajustarnos a la nueva ley. Es un camino donde hemos de luchar por confiar y ser confiables, por personalizar sin invadir, por automatizar sin deshumanizar. Volviendo a lo humano siempre, ¿cierto? Que es la invitación de hoy y que yo creo que muchos lo tenemos muy, muy metido dentro, que cada automatización no solo sea eficiencia, sino que también sea calidez, que cada cliente, cada colaborador, cada ciudadano, al interactuar con la organización, con la empresa, bueno, sintamos que estamos siendo atendidos. En la era de la inteligencia artificial en la que estamos hoy y que va, sabemos, exponencial, lo que nos va a hacer realmente diferentes será nuestra capacidad de ser profundamente humanos. Así que agradezco mucho esta instancia a Anda, a Cristian, y bueno, y espero que eso haya quedado ahí algún granito de arena para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Mariana que nos deja con varias reflexiones y por supuesto con un concepto que hemos relevado durante esta tarde de la oportunidad que significa esta nueva normativa. Pero a propósito de las reflexiones que hacía
Mariana, ha llegado el momento de conocer casos concretos. Vamos a empezar por Marisela Álvarez, subgerente de experiencia y relacionamiento de clientes en Sura, experta en estrategia de clientes con más de 15 años de trayectoria en marketing, gestión de clientes y estrategia, por supuesto también desarrollo de productos en empresas multinacionales, especializada en experiencia del cliente, transformación digital y la implementación de modelos de atención omnicanal mediante plataformas de CRM. Recibimos en este escenario a Marisela Álvarez de Sura. Bienvenida. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a este espacio. Para mí es un placer poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo actualmente en Sura. No sé si recuerdan una lámina que mostró Cristian donde decía que las empresas están invirtiendo en cultura centrada en el cliente. Bueno, justamente eso es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Nosotros como compañía hemos desarrollado un programa de cultura centrada en el cliente que nos ha permitido grandes avances en todo lo que es experiencia y también nos permitió obtener un reconocimiento el año pasado como la primera empresa, el primer lugar en estrategia de experiencia cliente, un reconocimiento entregado por la asociación DEC. Así que estamos muy orgullosos de eso. ¿Ya? Primero contarles quién es Sura, rápidamente. Nosotros somos una compañía de seguro que declara, ¿ya?, que no solamente está para cubrir riesgo y pagar siniestro, sino que nosotros queremos entregar bienestar a nuestros clientes. ¿Ya? Esa es nuestra misión, estar en el mundo del bienestar y la confianza para nuestros clientes. ¿Ya? Y hablando de cultura centrada en el cliente, nosotros acuñamos una definición y dijimos que la cultura centrada en el cliente es el conjunto de valores, creencias y prácticas de trabajo de los colaboradores de una empresa que pone en el centro de la estrategia a su cliente. Es decir, salir de la trampa que yo llamo la trampa del PowerPoint y que haya coherencia entre lo que declaramos y lo que hacemos. ¿Ya? Eso es para nosotros una cultura centrada en el cliente. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy en día tener una cultura centrada en el cliente ya no es esencial, sino que es existencial. Es decir, de esto depende la sostenibilidad de todo negocio, que tengamos clientes que sean fieles, que seamos una empresa que sea capaz de entregar las mejores experiencias a sus clientes. Hay un montón de beneficios de tener una cultura cliente céntrica, pero hay un dato con el que quiero que se queden, y es un estudio de Deloitte del año 2022 que indica que una empresa centrada en el cliente tiene un 60% más de rentabilidad que sus competidores que no lo son. Y cuando los directivos también tienen esta visión de estrategia centrada en el cliente, las empresas son un 66% más rentables que aquellas que no lo son. Bueno, nosotros como empresa nos encontramos frente a un tremendo desafío organizacional porque desde que llegó Sura a Chile nos dimos cuenta que no éramos una empresa con una cultura centrada en el cliente, más bien estábamos centrados en los intermediarios, pero además nos encontramos con una serie de desafíos organizacionales. La empresa del seguro es una empresa antigua, aunque ustedes no lo crean, es una empresa muy tradicional que en general no ha evolucionado ni ha innovado mucho en el tiempo. Para ser honestos, somos una industria que no tiene buena reputación. ¿Ya? Tengo acá un gráfico de un estudio del año 2016, pero que no ha cambiado mucho a pesar de que tiene ya casi 10 años, donde los clientes clasifican la industria del seguro en fácil o no fácil, en simple o no simple, y nosotros estamos ahí cayéndonos del gráfico, ¿cierto? Junto con algunas otras industrias que están con hartos temas. Pero además de eso, somos una industria compleja. Tenemos unas pólizas que la verdad yo creo que nadie lee. No sé si alguien de aquí entiende su póliza, lo dudo, ¿cierto? Tenemos terminología, hablamos de deducible, de CAT, en fin, tenemos un montón de términos que los clientes no tienen idea y no tienen por qué saber. Y además nos pasa que estamos en los momentos difíciles del cliente.
Nadie se acuerda de su compañía de seguro hasta que no tiene un siniestro, ¿cierto? Entonces somos una industria que tiene como un sesgo un poco negativo, si lo queremos nombrar de alguna forma, ¿ya? Y además nos encontramos que el cliente ha evolucionado en el tiempo. Un poco lo dijeron los presentadores anteriores. Estamos frente a un cliente, nosotros como clientes, que ya demandamos nuevas experiencias, queremos tener una vida fluida, exigimos confianza, que no haya letras chicas, productos y servicios con propósito. El otro día fui al kinesiólogo y quería sacar agua y me di cuenta que no había vasos y había un letrero que decía traiga su botella. No, aquí no contaminamos. Y la verdad es que yo decía, wow, cómo está cambiando la cultura y la forma en que atendemos a nuestros clientes. Mis hijas me dicen, mamá, no compres ese producto porque es vegano. O sea, perdón, porque testean animales. Y la verdad es que yo nunca me lo había cuestionado antes, ¿ya? Los clientes quieren tener una vida fácil, balanceada. Están mucho más empoderados. Y aquí conecto un poco con el tema de los datos. Para los clientes, los datos son de ellos, ¿cierto? Son nuestros. No tienen por qué usarlos los demás si yo no doy autorización. En fin. Hemos evolucionado todos como clientes y en general no comparamos, ¿cierto?, con las mismas industrias. Hoy día los clientes exigen experiencias como las que le da Uber, ¿cierto?, Netflix, etc. Y dado eso, toda esta problemática en la que nos encontrábamos, decidimos crear un plan de cultura centrada en el cliente, basada principalmente en 4 ejes: el compromiso de la alta dirección, conocer y escuchar al cliente, donde aquí tienen mucha relevancia los datos, compromiso y empoderamiento de los colaboradores y la formación también de los equipos, ¿ya? Voy a hablar brevemente, un pequeño resumen de cada uno de los pilares. Compromiso de la alta dirección, ¿ya? Para poder tener una cultura cliente céntrica en cualquier organización, tenemos que empezar por comprometer a los ejecutivos, al C-Level. Al CEO, ¿ya? Aquí muestro una foto de nuestro CEO que constantemente está reforzando el mensaje de la importancia de entregar un buen servicio, de la importancia de generar una buena experiencia a los clientes. Si la alta dirección no está comprometida y no cree en esto, entonces estamos nadando contra la corriente, ¿ya? Eso es sumamente relevante. Datos. Conocer y escuchar al cliente. Una de las cosas que hemos desarrollado y que Cristian ahí lo hemos compartido, hemos hecho todo un análisis de los insights del CRM. Hoy día trabajamos con Salesforce, antes trabajábamos con otros CRM, y empezamos a mirar, no solamente para guardar información, sino que mirar, oye, ¿por qué van los clientes? ¿Por qué nos llaman? ¿Por qué nos reclaman? ¿A qué van las sucursales? Nos dimos cuenta que los clientes iban a pagar a las sucursales. ¿Cuáles son los canales que más usan? ¿Por qué los usan? ¿Por dónde nos reclaman más, por ejemplo? Y también con este análisis nos dimos cuenta y derribamos un paradigma. Nosotros pensábamos que los clientes que iban a las sucursales eran clientes que tenían de cierta edad hacia arriba, ¿cierto? O los que llamaban por teléfonos también eran los que tenían más edad. Y nos dimos cuenta que no era así, ¿ya? Que era transversal. Los clientes nos contactan cuando tienen un problema y quieren hablar con un humano. Y por eso van a una sucursal y por eso llaman por teléfono, ¿ya? Y lo que hemos trabajado, ahí ven unas caritas, es poder democratizar esta información, ¿ya? Hemos trabajado fuertemente en difundir estos insights para que las áreas puedan tener un recurso adicional para poder tomar decisiones y ver dónde apostar las fichas, dónde hacer los desarrollos, qué tiene prioridad. También hemos trabajado algunos ritos orientados a los datos y hemos trabajado en poder difundir los indicadores de cliente a toda la organización. Que todos entiendan qué es un NPS, cómo se calcula, qué es un CSAT, ¿cierto? Cómo vamos respecto a las metas, qué dicen los promotores, qué dicen los detractores, y entregarles este insumo también para que puedan las distintas áreas hacer mejoras de sus procesos, ver dónde tienen fricciones que pueden mejorar.
Y también importante, y ahí dice, nos pega en el bolsillo. ¿Ya? Eso es algo súper importante. En gran parte de las empresas hay algún tipo de incentivo a los colaboradores y nosotros estamos con este incentivo de poder entregar la mejor experiencia. Si cumplimos con estas metas de indicadores de clientes, nos llevamos ese incentivo, si no, no. Trabajamos en clínicas de caso. Todos aquellos reclamos que nos llegan cuando vamos monitoreando, oye, mira aquí este reclamo va subiendo, empezamos a analizar los casos, los desmembramos, vamos a mirar qué es lo que dice el cliente, qué está en la descripción, escuchamos los audios, en fin. Trabajamos y le ponemos cara a los reclamos. ¿Ya? A veces caemos en la trampa de mirar estos dashboards, ¿cierto? Que están muy de moda y que son fantásticos, ¿cierto? Pero miramos los números, pero no le ponemos cara. Tenemos que trabajar en eso, ponerle rostro a los casos y ver por qué nos reclaman los clientes, qué estamos haciendo mal. Hemos instaurado también un concepto súper interesante que le llamamos la Semana del Cliente, donde le damos la oportunidad a las distintas áreas de la compañía que compartan las iniciativas que están desarrollando para mejorar la experiencia del cliente. La experiencia no es responsabilidad de una área, ¿ya? Es responsabilidad de todos en una organización porque todos forman parte de una cadena de valor, ¿ya? Y acá nos reunimos en torno, la verdad es que es una fiesta, para mí yo lo declaro como un festival. Invitamos a las distintas áreas. Este año tuvimos invitados de afuera, fueron las chicas de Sodimac, fueron de Salcobrán, a compartir las mejores experiencias o las cosas que ellos han desarrollado para mejorar la experiencia de sus clientes. Y también premiamos, ¿ya? Premiamos a nuestros mejores colaboradores que nos han ayudado en nuestra estrategia y también reconocemos a nuestros mejores aliados. Tenemos un programa en todo lo que es dimensión de compromiso y empoderamiento de los colaboradores. Salimos a la calle. No nos quedamos ahí desde la comodidad de nuestro escritorio mirando el PowerPoint, solamente los dashboards, sino que salimos a la calle. Vamos a ver qué pasa en la grúa, qué siente el cliente en la reparación in situ. Hacemos escucha activa, nos conectamos al contact center y escuchamos qué está pasando. Cuando los reclamos aumentan y vemos ahí que aumentan en un determinado ítem, hacemos escucha. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos reclama el cliente? ¿Qué nos dice? ¿Dónde te podemos mejorar? Y hay veces que nos damos cuenta que son fricciones que es un detallito que estamos haciendo mal. Hay que apretar algunas tuerquitas y con eso ya mejoramos. Hacemos pasantías, visitamos talleres, es decir, no nos quedamos solamente con los datos, que como dijeron es muy valioso, sino que le ponemos cara a estos datos. Hacemos parte también a nuestros colaboradores a través de sus testimonios. Trabajamos en un programa de formación de habilidades y aptitudes para darles recursos a las personas que atienden a clientes para que puedan entregar el mejor servicio posible. Hacemos charlas de inducción a los que se suman a la compañía y también contamos con charlas de expertos donde aquí aparece nuestro amigo Cristian Maulén, ¿cierto? Ayudándonos y apoyándonos con una fantástica charla para poder empoderar a nuestra gente para que esté siempre enfocada en el cliente. Resultados de este programa. Lo que les conté es como un extracto, lo más importante. Resultados de este programa. NPS, miren cómo hemos mejorado. Ya, 2022, 2023, 2024, nos disparamos en NPS. CSAT, que es índice de satisfacción, también nos disparamos en CSAT. No quiero decir con esto que este programa sea el único factor, sino que el hecho de que ya el cliente sea el centro de la estrategia hace que la gente tenga otra predisposición, ¿ya? A resolver los reclamos, a atender más fácil, a responder los correos. Esfuerzo también. Nos ha ido súper bien y hemos mejorado con creces los indicadores de esfuerzo. Tasas de reclamo. Hemos bajado increíblemente las tasas de reclamos. Cumplimiento de los SLA. También hemos mejorado los cumplimientos de SLA. Cuando recién empezamos con esto, como oye, hablábamos de los SLA. ¿Qué son los SLA?
pero tú no sabes que te medimos por SLA. No tenía idea, nos pasaba eso. Había gente que no sabía que estábamos midiéndoles los SLA y que era importante que atendieran a los clientes en el plazo que era comprometido. Indicadores de competencia mejoraron en 4 puntos: trabajo colaborativo y confianza. En fin, hemos mejorado a través de este programa de cultura centrada en el cliente, hemos mejorado infinitamente nuestros indicadores internos y hemos logrado que para la compañía el cliente sea el centro y lo más importante de su estrategia. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir con otro caso. Nos vamos al rubro de la construcción. Vamos a hablar con Socovesa. Es el turno de Felipe y Daniela, quienes nos presentarán su caso Programa Protección de Datos. Daniela Farías es ingeniera comercial, certificada como analista de negocios en MIT, jefa de gobierno de datos en Socovesa, donde garantiza la calidad, seguridad y confidencialidad de los datos para decisiones estratégicas. Y Felipe Blin es ingeniero civil de la Universidad de Chile, gerente de sistemas de información del grupo de empresas Socovesa, líder del comité de gobernanza de datos encargado de desarrollar una estrategia de datos para todas las empresas del holding. Recibimos a Daniela y Felipe esta tarde. Bienvenidos. Ya. Ahí vienen. Les damos un aplauso de nuevo entonces a Daniela y Felipe. Bienvenidos. Ya. Ya. Hola. Bueno, nosotros vamos a contarle el caso Socovesa. Empresa Socovesa, a lo mejor probablemente todos ustedes saben, una de las inmobiliarias más grandes de Chile. Representa las marcas Socovesa, Almagro y Pilares. Y bueno, hemos estado trabajando hace ya un año con Cristian Maulén y el equipo de Customer Trigger para trabajar en un proyecto de protección, de gobernanza y protección de datos personales, donde hemos trabajado en varios puntos importantes para nosotros que significaron diagnosticar el gobierno de datos que nosotros tenemos en la empresa, donde nos ayudaron en la evaluación, como también en el diagnóstico de brechas legales que son referidas a la nueva ley, una nueva ley que aparece en los últimos 2 años como algo que ya viene y finalmente llegó. Y ahora nos va a quedar 2 años para implementarla. Entonces, en este proceso, Customer Trigger y el equipo de gobierno de datos, Daniela como la jefa de gobierno de datos, hemos trabajado en identificar esta brecha, administrar y trabajar con la administración de este consentimiento del cliente y una capacitación que hemos ido desarrollando en función de cápsulas y también en un programa de capacitación a toda la empresa. Ese ha sido nuestro foco con Customer Trigger y a partir de ahí hemos evaluado, bueno, como todos deben saber, la nueva ley nos ha generado un montón de riesgos que se identifican a través de lo que serían unas multas que van desde los 5.000 UTM hasta las 20.000 UTM. Multas que además pueden significar problemas para comunicarnos con nuestros clientes. Tenemos un set de clientes, un grupo importante de clientes que hemos acumulado durante muchos años y los cuales tenemos algún tipo de consentimiento para uso de sus datos. Pero ese consentimiento tiene que actualizarse, tiene que llegar ahora a ser algo más granular, más preciso. ¿Qué cosas de ese consentimiento el cliente nos va a autorizar? ¿Y cómo vamos a llegar al cliente para que esas cosas las pueda autorizar y las podamos utilizar a futuro? Por ejemplo, todo el tema de los emails. Vamos a poder enviar emails si el cliente no ha hecho un opt-in, que es el proceso de autorizarnos.
¿Qué pasa con, no sé, 10.000 correos que podemos tener en nuestra base de datos, 100.000, dependiendo del caso de cada uno? ¿Vamos a poder utilizarlos para comunicarnos con el cliente? Es cómo administramos esta comunicación, cómo administramos este cliente, este email, todo este proceso de contactarnos. Bueno, en esto y nosotros hemos trabajado en generar varios pasos. Ya, muchas gracias. Varios pasos que consideramos importantes en todo el proceso. Primero, identificar qué es lo que es una base legal para el tratamiento. Todo tratamiento de datos personales debe fundarse en esa base. ¿Y qué es lo que entendemos por licitud? Licitud es cuando es algo necesario para hacer nuestro negocio, ¿ya? ¿Es necesario contactar al cliente en ciertas etapas del negocio? Sí, es necesario. Por ejemplo, un cliente que nos cotiza, hay puntos en que tenemos que comunicarnos con él y preguntarle cómo ha ido su avance del crédito en el banco, si es el caso, y seguir avanzando en todo lo que significa el proceso de la compra. Y en ese sentido hay una licitud. También existe lo que es una licitud, por ejemplo, en el caso de una postventa. Si queremos contactar a un cliente, podemos contactarlo. Y a lo mejor el cliente dice, oye, yo no los autoricé, pero resulta que este es un caso especial donde, por ejemplo, hay que cambiar algo en la casa que puede ser peligroso para ellos. Entonces, ese es un caso de licitud, ¿ya? También está lo que la ley nos obliga. La ley nos obliga a mantener cierta información de los clientes, a entregar esa información cuando sea necesario, esa información que la necesite procesar, que necesite vigilar que la estemos usando bien, y todo ese proceso también estamos autorizados a mantener esa información. Bueno, después está todo el proceso de la transparencia. Nosotros tenemos que informar a los clientes para qué vamos a usar los datos. No basta con decir que los datos van a ser, autorízanos, como aparecen hoy día en muchas partes, que nos autoricen para aplicar a marketing o algo así muy general. Tenemos que ser mucho más específicos. Los vamos a contactar para informarle, por ejemplo, el avance en el proceso de cotizaciones. Los vamos a contactar para informarle el avance en el proceso de venta o de entrega de su vivienda. Cosas de ese estilo, y también eventualmente, si a usted le interesa, que le informemos de nuevos proyectos y cosas de ese estilo, ¿ya? Pero si no tenemos eso, no podemos. No vamos a tener ninguna facultad legal para mandarle correos, contactarlos telefónicamente. Todo este proceso se pierde, ¿ya? Entonces es un desafío súper importante para nosotros el cómo administramos de aquí a 2 años esta información y la renovamos, la actualizamos y obtenemos el opt-in de los clientes. Bueno, el derecho, me faltó algo importante, que es los derechos ARSOP, que son los de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad, que el cliente tiene derecho en cualquier momento a decir, no quiero que usen mis datos, quiero que me borren, quiero que me pasen los datos porque me voy a ir a otra empresa, a lo mejor hasta de la competencia, y nosotros tenemos que entregarles las herramientas para que lo pueda hacer. Bueno, tratamiento de datos sensibles. Los datos sensibles son súper importantes porque reflejan información del cliente que él protege y que cuida. Información como por ejemplo, su salud, los datos biométricos que lo identifican cuando se conecta a cualquier, a lo mejor con todos estos sistemas de identificación de huella, identificación facial. Todo ese tipo de información son datos sensibles y que tenemos una responsabilidad adicional para proteger. También tenemos lo mismo en lo que es las afiliaciones políticas, religiosas y muchas otras. Y bueno, y lo otro importante es notificación de brechas de seguridad. Si en algún minuto nuestros datos están comprometidos porque se perdieron, porque fueron, no sé, se corrompieron, o de todas las cosas que pueden pasar desde hacker hasta lo que sea, nosotros estamos en la obligación de informar al cliente cuando esto pase, y para eso también el gobierno o el Estado va a tener una agencia de protección de privacidad de datos que nosotros vamos a tener que informar, lo cual también puede significar que
el costo reputacional de la empresa se vea súper afectado porque no cumplimos o fallamos en algún punto del proceso de proteger sus datos. ¿Ah? Entonces, finalmente, la ley propone y en algunos casos también obliga a generar todo un sistema de protección, igual como hoy día existe el modelo de prevención de delito económico, también puede existir un modelo de prevención de infracciones. Este modelo, que es opcional para ciertas empresas, para otras va a ser obligatorio, lo mismo que el DPO, que va a ser el delegado de protección de datos. Todo esto es parte de lo que tenemos que tener en cuenta y para lo cual trabajamos y desarrollamos junto con Daniela y el equipo de Gobierno de Datos un proyecto que está en proceso, es un proyecto que terminará a fines del año 2026 y que esperamos cumpla con las expectativas que nos pusimos de proteger la información de nuestros clientes y al mismo tiempo ser capaces de utilizarla con el debido sentido de licitud y legalidad que nos propone la ley. Y aquí, bueno, los dejo ahora con la Daniela, que les puede continuar contando un poco el proceso en detalle. Hola a todos y todas, ¿me escucho bien? Sí. Bueno, para cerrar esta primera parte de la presentación, que da una pincelada a lo que es la nueva ley de datos personales, contarles que, bueno, las multas son importantes y es una parte de lo que te empuja al cumplimiento, pero otro aspecto que es relevante aquí es cómo podría verse afectada nuestra reputación. Una medida accesoria que impulsa la nueva ley es la publicación de un registro de cumplimiento y de sanciones que va a publicar las sanciones hasta por 5 años de las empresas que las cometen. Y otro aspecto a considerar es que en casos extremos podríamos suspender el uso de bases de datos, lo que complicaría de manera importante nuestro negocio. Bueno, esto tiene que ver con refuerzos que también pueden parecer como negativos, que a veces son los que nos empujan a tomar medidas, pero por otro lado está la idea de que le transmitamos confianza al cliente y que eso también pueda motivarnos a implementar nuevos cambios en las empresas. Gobierno de datos, por un lado, ha tenido un papel aquí que es relevante en cuanto a empujar medidas para que la empresa, en un periodo de 2 años, como da la ley, pueda implementar medidas. Por una parte, queremos asegurar el cumplimiento de la ley, optimizar e integrar lo que son los datos sensibles, porque una parte importante de lo que es gobierno es la clasificación del dato, y estos datos que están dentro de la ley son los datos que tienen una mayor sensibilidad. Aquí tenemos un ejemplo de Armando Casas, nuestro personaje símbolo de la industria inmobiliaria. En este caso, Armando Casas, cuando está cotizando un proyecto, le interesa comprar algo, lo que puede hacer es meterse a la página de la empresa y puede ingresar sus datos de contacto, por ejemplo, y su fecha de nacimiento. Esta información la puede ingresar por la sala de venta, puede llegar por un portal web, el sitio de la empresa, incluso por una feria. Lo importante aquí es que el dato que él nos autorice esté respaldado por un consentimiento, que puede ser a través de una casilla de estoy de acuerdo, a través de los medios que son más digitales, o un documento escrito donde él consienta su información, su uso del dato, donde es importante recalcar que Armando está autorizando su información para una cierta finalidad, con un cierto tiempo y para un cierto responsable del dato. Entonces, ¿qué pasa con los datos de Armando Casas? Los recopilamos y más allá de lo que recopilamos como datos de Armando Casas, recopilamos el consentimiento. Consentimiento que tiene una expiración, una autorización y una base de licitud, como habíamos comentado antes. En este ejemplo tenemos una expiración que acá sale el año 2025, pero que podría variar dependiendo del caso y dependiendo del uso que hagamos de la información.
Lo que vimos recién era la metadata, el dato acerca del dato de Armando Casas, y esos datos y esos consentimientos se tienen que gestionar dentro de sistemas. Cristian delante nos dio un template de lo que eran las principales plataformas de administración del consentimiento, y bueno, y van a empezar a resonar más en los próximos 2 años, porque lo que queremos es hacer un seguimiento de lo que son los consentimientos y poder gestionar los derechos de los usuarios, el derecho de acceso, rectificación, opresión, de portabilidad. También queremos implementar talleres de consentimiento para identificar qué consentimiento necesitamos en cada etapa del viaje del cliente. Y por último, las capacitaciones. Estas 3 acciones son un ejemplo de otras acciones que se van a implementar en 3 fases durante estos 2 años. Aquí, a nivel muy genérico, tenemos una primera fase donde se identifican brechas legales, que empezó el año pasado en colaboración con Customer Trigger. Se planifican capacitaciones y también se empieza a trabajar e identificar las necesidades para un Privacy Center. En una segunda etapa, tenemos la actualización de políticas, cosas más tangibles, empezamos de a poco, y que son más transversales a todas las áreas que necesitan hacer modificaciones. Y en una última etapa, o sea, previa a la entrada en vigencia, esto está en continua conversación y modificación. La idea es implementar estas plataformas y hacerlas funcionar, y que eso sea transversal a las distintas áreas. Bueno, en favor del tiempo voy a pasar aquí rapidito por lo que son las distintas áreas de ejemplos de hitos para cada una de las fases. Por una parte, la fase 1 tenemos la definición de brechas legales para las áreas que tratan datos personales dentro de la empresa. Aquí tenemos áreas que tratan datos personales de trabajadores, de clientes y de proveedores. Un diseño de plan de capacitaciones que sea transversal, un diseño de un Privacy Center y una evaluación y clasificación de proveedores para ver cómo empezamos a implementar nuevas cláusulas también en los contratos de los proveedores. Otros hitos que son más específicos de la fase anterior. Y finalmente es importante, aquí quiero recalcar lo que es la cultura de protección de datos personales, que es una de las medidas más desafiantes cuando una empresa y en general todos tenemos como creencia que los datos que se usan dentro de una empresa son de una empresa, cuando en realidad los datos ahora más regulados son del titular de datos y no de nosotros. Muchas gracias. Gracias Felipe, gracias Daniela. Ha llegado el momento de analizar precisamente las oportunidades de mejora que nos han presentado en estos casos y proponer otras en esta tarde durante el seminario. Ha llegado el momento entonces del panel de conversación. Ya veo que están con nosotros para que comiencen a prepararse. Este panel de expertos, este panel de conversación lo va a moderar Felipe Arboe. Para finalizar, vamos precisamente con esto. Él es abogado, socio de H&Co, ex senador, ex diputado, ex subsecretario del Interior. Felipe cuenta con una extensa carrera política, siendo protagonista de la reforma constitucional que consolidó la protección de datos como derecho fundamental y de la ley que modificó el régimen de protección de datos en nuestro país. Lo acompañan en esta instancia Raúl Arrieta, socio de GA Abogados, abogado de la Universidad Central y magíster en Derecho Público por la Universidad de Chile, certificado como especialista en protección de datos por AENOR España. Fue chair de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad para el capítulo chileno, expresidente también del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías. Y además los acompaña en esta oportunidad Constanza Doña, asociada senior de H&Co Abogados, abogada por la Universidad de los Andes, especializada en protección de datos con diplomado en Tecnología y Regulación por la Universidad del Desarrollo y asesorando en estas materias en diversos sectores industriales. Felipe, también Constanza y Raúl, bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de ANDA
para poder participar en este importante evento que han realizado, esta jornada en materia de protección de datos. Estoy un poco afectado de la garganta, razón por la cual me limitaré y ahorraré palabras solo para hacer las preguntas correspondientes y serán los invitados de lujo que tenemos hoy día quienes van a participar. Agradecer y felicitar también a Socobesa, que estábamos observando la presentación que estaba haciendo, y queremos abordar esta conversación sobre protección de datos no desde la perspectiva clásica que uno se encuentra en los seminarios, que es más bien como el temor, digamos, que si no se cumple viene la sanción, cosa que es cierto por lo demás, pero sino más bien en términos de oportunidades. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle, digamos, vamos a partir con Constanza, es respecto de qué oportunidades, Constanza, tú observas para las empresas a partir de las conclusiones de este importante informe que ha elaborado Customer Trigger. Muchas gracias, Felipe. ¿Se escucha bien? Gracias. Una cifra muy interesante de este informe es que cerca del 30% de los líderes no están familiarizados con la nueva ley de datos. ¿Ya? Esa cifra es muy interesante porque 30% la verdad es que a la fecha es poco. ¿Ya? La ley va a entrar en vigencia en diciembre de 2026, pero tal como señalaba Felipe, la idea no es alarmarse, sino adoptar cursos de acción, ¿no es cierto? Y yo diría que la gran oportunidad que tenemos hoy es adoptar de forma integral la gobernanza de los datos con una perspectiva de protección de datos, ¿ya? Ahora, no sé si todos tienen, hemos visto acá nociones muy claras de protección de datos, pero un poco para contextualizar, el dato personal es distinto al dato a secas, ¿no es cierto? El dato propiamente tal. El dato personal tiene una protección constitucional, ¿no es cierto? Y entender esos conceptos es un paso previo básico para poder adoptar las medidas de adecuación. Pero aquí la gran oportunidad es juntar gobernanza de datos con una perspectiva o con un enfoque de protección del dato. Por ejemplo, si vamos a redactar, por dar un ejemplo muy concreto, una política de clasificación del dato o clasificación de activos, bueno, hacerlo con una perspectiva de privacidad que entienda que también hay un estándar para la clasificación del dato personal, que es distinto a la del dato propiamente tal. Perfecto, muchas gracias, Constanza. Raúl, oportunidades. ¿Qué le decimos a la empresa? ¿Qué oportunidad hay con esta nueva legislación? Porque en general se habla de el costo normativo o el temor, digamos, a la infracción. ¿Qué oportunidades hay para las empresas hoy día? Gracias, Felipe. A ver, yo diría, lo primero, es que me insistieron mucho en que los motivara y que no los asustara. Y desde ese punto de vista vamos a tratar de hablar. ¿Por qué? Porque este mismo estudio que se está presentando también dice que el 86% de las empresas reconocen los datos personales un activo estratégico. Y desde ese punto de vista, las oportunidades más evidentes es en que la adecuación nos asegura el poder seguir haciendo más y mejores negocios. Por una parte, y eso parece como bastante obvio, más allá de los riesgos. Pero en la presentación anterior se hablaba de los riesgos reputacionales. Y obvio, si a mí me sancionan y se arma un escándalo y aparezco en los diarios, o me hacen bullying por redes sociales porque tuve un problema de datos, sin duda me impacta en la reputación. Pero yo creo que estamos en un momento donde quedan algo así como 20 meses para la entrada en vigencia de la ley. Y el planteamiento, diría yo, es al revés. Es qué oportunidades puedo tomar si empiezo a trabajar hoy día y empiezo a trabajar en la adecuación hoy día. No para que no me sancionen, sino que para todo lo contrario, para construir reputación y otorgarle más y mejores beneficios a las personas cuyos datos estamos tratando. Y desde ese punto de vista, y con esto cierro, Felipe, yo creo que lo más importante es que no se nos puede olvidar que estas leyes son la consecuencia de un tránsito desde donde las empresas se creían dueñas de la información de las personas a una sociedad donde las personas las hemos ido empoderando y nos han ido convenciendo que la información es nuestra. Si a mí me convencen que la información es nuestra, todos ustedes que están acá, que tratan datos personales, están tratando un activo que no les pertenece. Y eso supone responsabilidad, lealtad y transparencia. Empezar a trabajar sobre la base de implementar esos principios hoy día, sin duda puede asegurar un éxito profundo para las empresas.
Súper. Un 45% de los encuestados en el estudio de Criteria entre 18 y 45 años ubican a la protección de datos como un elemento determinante en su opción de consumo. Y por tanto el consumidor que tenemos hoy en Chile es un consumidor que se preocupa de esto. Frente a similar valor, el consumidor entre 18 y 45 años señala mayoritariamente que va a definir su opción de consumo en razón del nivel de privacidad y buen tratamiento que se haga a sus datos. En consecuencia, al ser ya hoy día una decisión de consumo, es evidente que quienes estén adecuados tendrán más oportunidades de negocio que aquellos que no lo estén. Dicho lo anterior, nos quedan 603 días para que entre en vigencia esta ley. ¿Cuál es el principal desafío de las empresas hoy día? No me diga adecuación porque es obvio, pero el desafío principal, si uno tuviese que decir, mire, yo tengo que adecuarme rápido y necesito priorizar, ¿dónde voy? Yo iría primero a entender bien los conceptos detrás de la ley, entender por qué es importante proteger los datos personales en particular. Y una vez que yo entiendo eso y tengo esa cultura de protección del dato, proceder al qué tengo, o sea, qué datos tengo, cómo los tengo y dónde los tengo. Porque hoy en día pasa mucho que las empresas, las organizaciones no saben dónde tienen los datos, no saben qué datos tienen. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir ese closet y ver qué tengo, qué datos estoy tratando. Perfecto. Y el qué tengo viene acompañado después de él, dónde lo tengo, ¿Dónde lo tengo? y ¿Cómo lo tengo? ¿no? Por el nivel de criticidad de los datos, que es completamente distinto. Raúl, el principal desafío. Bueno, yo no sé si aquí los asistentes son dueños de empresa o si son mandos medios de empresa o son operativos de empresa, no lo sé. Pero yo creo que hoy día el principal desafío es convencer al gerente general y al directorio de que esto es urgente, de que esto no puede esperar. ¿Por qué? Uno dice, o sea, lo peor que nos puede pasar acá es el Chilean Way. Empezar en los últimos 6 meses a tratar de hacer la pega, porque créanme que no van a alcanzar a hacer la pega. La Unión Europea, cuando migró de la directriz del 95 al Reglamento General de Protección de Datos, es decir, y que ya habían tenido institucionalidad de protección de datos, cultura de protección de datos, etcétera, desde el año 95 hasta el año 2016, había corrido mucha agua bajo el puente, se dieron 2 años para implementar el reglamento. Solo el 14% de las empresas españolas alcanzó a adecuarse dentro de plazo. Eso quiere decir que hubo un 86% que era, entre comillas, sujeto de sanción, rapidito. No creamos que nosotros estamos mejor que las empresas españolas al año 2016. Eso sería pecar de inocencia, por decirlo de manera elegante. Desde ese punto de vista, yo creo que el principal desafío hoy día es colocar esto en la alta gerencia de la empresa para que le asigne recursos, prioridad, personas para trabajar, porque, como explicaba Constanza, el trabajo es tremendamente intenso y duro. O sea, cuando uno llega, yo les aseguro que si ustedes llegan mañana, hagan el siguiente ejercicio, lleguen mañana a su oficina y llamen al gerente de Administración y Finanzas y díganle, señor, necesito que me traiga el inventario de la sala de reuniones. Va a llegar en 2 minutos con una hojita y va a decir, hay una mesa, hay 42 sillas, hay 5 proyectores, hay un televisor, hay 32 vasos de agua, etc. Llamen al gerente de operaciones y dígale, tráigame el inventario de datos personales del proceso comercialización de productos. Te va a quedar mirando y te va a decir, ¿de qué estás hablando? Y les aseguro que dentro de sus empresas es mucho más valioso el activo dato que todos los activos que están dentro de esas salas de reuniones. Y eso supone, como decía Constanza, conocerse puertas adentro como no nos conocemos. Muchas gracias, Raúl. Según el Data Driven
2025, un 80% de los encuestados, 80,8%, declara que aumenta la confianza en el valor del data driven y su potencial de crecimiento para el negocio. Es decir, empieza a crearse conciencia de la importancia del dato como un activo. Una información. La compraventa de Twitter, en su ex hoy día, tuvo, recuerden ustedes, un ida y venida durante cerca de 3 meses. El precio fue el mismo. No varió el precio de compraventa. Lo que varió fue el formato de la base de datos. Porque Elon Musk entendía que el formato que le estaban entregando era un formato que tenía ciertas limitaciones y que limitaba su activo. En consecuencia, el valor que se asignaba a esa compañía no estaba completo si no se entregaba el formato del dato en la estructura, digamos, que correspondía. Bien, dicho lo anterior, como nos queda poco tiempo del punto de vista de la implementación de la ley, y ya Raúl nos ha comentado que es un proceso de larga duración, Constanza y Raúl están permanentemente en sus respectivos estudios, digamos, adecuando a probablemente las más importantes empresas del país, ya con una buena experiencia en esta materia, y se dan cuenta de que adecuar una empresa no es un proceso de 2 meses, 3 meses, sino que implica, como bien se decía acá, saber qué tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos. Esas 3 preguntas claves para resolverlo. Dicho lo anterior, Constanza, en tu experiencia ya de decenas de adecuaciones de empresas, ¿qué impacto tiene la formación y capacitación al interior de las instituciones, de las empresas, en el proceso de adecuación en protección de datos? La capacitación de nuestros trabajadores y colaboradores es clave, es casi el elemento más importante porque tal como pasa en temas de ciberseguridad, el eslabón más débil es la persona, no es el sistema, no es el software. Entonces, cada uno de nosotros en nuestras respectivas empresas tratamos datos de nuestros compañeros de trabajo o de clientes, consumidores, tratamos datos de los proveedores que tenemos, ¿no es cierto? Todos los días tratamos datos personales y tenemos que tener claridad sobre la importancia de lo que estamos haciendo, sobre cómo cada tratamiento del dato puede implicar respetar al titular de los datos o puede implicar una transgresión de la norma, ¿ya? Ahora, mencionaba el tema de la confianza. Eso es muy interesante porque acá hemos estado hablando de marketing, ¿no es cierto? Y para el marketing es muy importante la confianza del consumidor. Y para darle un ejemplo, a nivel comparado al GDPR en Europa, para establecer la base de ilicitud interés legítimo, que es una nueva base de ilicitud que vamos a tener en Chile, que está consagrada en la nueva ley, un factor relevante para poder justificar nuestro tratamiento con el interés legítimo es si el titular espera que yo trate el dato para cierta finalidad. Por ejemplo, si yo contrato un producto con la empresa y me envían un correo con publicidad respecto de un producto nada que ver o respecto de otra empresa, bueno, esa persona esperaba que yo le enviara ese correo, ¿era una expectativa razonable o no? ¿Ya? Entonces podemos romper un poco la confianza si enviamos correos o mensajes de cualquier tipo respecto de cosas que en verdad no se contrataron. Perfecto. Recién en la presentación anterior se hablaba de los derechos ARCOP, ¿no es cierto? Acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. Vamos a agregar el derecho a la inferencia también. Pero si uno tuviese esos derechos ARCOP y a una empresa se le ocurre ser la primera en su rubro para hacernos caso a todos nosotros de que, oye, voy a ser el primero en estar adecuado y por tanto voy a poner en mi página web ejercicio de los derechos ARCOP y los voy a dirigir a un correo electrónico del abogado Arrieta, de la abogada Doña, digamos quien sea, o de un abogado interno. Pero no es tan fácil. Porque si algún titular, algún ciudadano, ejerce, por ejemplo, el derecho de acceso, es decir, a preguntarnos si tenemos su dato, tenemos que tener organizado el back office de tal forma que de verdad sepamos si tenemos el dato.
Y si ejerce el derecho de cancelación, lo que no puede ocurrir es que el encargado de dar respuesta, el DPO o quien se designe, le diga al titular, sí, no se preocupe, hemos procedido a cancelar el dato, y 10 días después, o un mes, llegue desde el marketing o de la empresa tercerizada para el marketing un correo electrónico, porque se supone que estaba eliminado, pero no está hecho el back office. Por eso es que es importante los sistemas de flujo, es decir, las plataformas que se utilicen para verificar el flujograma de los datos. En ese sentido, Raúl, ¿qué rol le asignas al consentimiento en el tratamiento de datos y la autorización para que un tercero los trate? ¿Es el consentimiento en sí mismo una fuente de legitimidad o base de licitud absoluta? Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque estamos obsesionados con el consentimiento. Estamos obsesionados con el consentimiento porque desde el año 99 vivimos en que o trato los datos por consentimiento o trato los datos por ley. Y consecuentemente, las leyes en general no dicen que puedo tratar los datos para hacer marketing, entonces obviamente tenía que recurrir al consentimiento. Pero ojo, no cualquier consentimiento. La ley decía que ese consentimiento es expreso y escrito. Es don consentimiento. La ley nueva modifica la estructura del consentimiento y empieza a hablar de consentimiento inequívoco. Es decir, basta con que haya una acción afirmativa para que se entienda que he autorizado mi tratamiento de los datos personales. Ejemplo, en mi página web me dicen, ¿se quiere inscribir para recibir publicidad? Si es así, ponga su correo electrónico. Pongo mi correo electrónico, consentimiento inequívoco. Yo hice una acción afirmativa para inscribirme en esa base de datos para que me llegara publicidad. Obviamente, es un estándar totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Una fuente de licitud. Pero cuidado, pese a que la ley en el artículo 2 establece que las reglas generales del consentimiento, yo diría que deberíamos recurrir al consentimiento como excepción. Excepcionalmente usar el consentimiento como fuente de licitud. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 3 establece un conjunto de otras fuentes de licitud para tratar datos personales que en sí mismas se bastan de mucha mejor forma para poder después acreditar. No nos olvidemos que la ley parte del principio y la base de la responsabilidad demostrada. Es decir, no solamente tengo que recolectar el consentimiento, sino que después tengo que ser capaz de acreditarlo. Y consecuentemente, si no soy capaz de acreditarlo, es sinónimo de no tener consentimiento. Y obviamente dentro del régimen sancionatorio. Dicho ello, la ley establece que también se pueden tratar los datos personales en el marco de las tratativas precontractuales. Es decir, cuando estoy negociando con la persona, en el marco de la ejecución de un contrato, en el marco del interés legítimo, ¿no es cierto?, que explicaba Constanza. Obviamente la ley chilena no desarrolla cuando entendemos que hay interés legítimo. Y es algo que es nuevo para nuestro derecho y consecuentemente va a ver cómo evoluciona. Pero si uno pensara en recurrir a lo que ha ocurrido en Europa, en las actividades de marketing directo hay interés legítimo, en la medida que yo respete lo que Constanza, ¿no es cierto?, nos explicaba, que tiene que ver con la expectativa razonable de privacidad que tiene la persona al otro lado. Dicho de manera muy sencilla, si voy y me compro un par de zapatos de fútbol, tengo una expectativa razonable de privacidad, que me llegue una oferta por correo electrónico para comprar pelotas, para comprar calcetines de fútbol, para que me llegue una oferta para ir al estadio a ver un partido de fútbol, un viaje para ir a ver un partido de fútbol, pero no que me llegue la oferta de un refrigerador o que me llegue una oferta de una empresa relacionada. Ahí se desequilibra esta expectativa razonable de privacidad. Y consecuentemente, ¿esto por qué digo que es tremendamente relevante y por qué me parecía que era tan interesante la pregunta de Felipe? Porque cuando estemos puertas adentro en la empresa y veamos y tratemos de responder esta pregunta, ¿por qué puedo tratar los datos personales de Raúl Arrieta? Tengo que sacar de la cabeza en que solo es por el que tengo el consentimiento. Si estoy en el marco de la ejecución de un contrato, no tengo para qué pedirle el consentimiento. Ahora, lo que sí es importante, que va a cambiar también la lógica en la cual hemos operado hasta hoy día, que tenemos que limitar
el tratamiento de datos en las tratativas precontractuales o en la ejecución del contrato al cumplimiento de finalidades que tienen que ver con la negociación, con la tratativa precontractual o con la ejecución del contrato. Es decir, en el marco de la ejecución del contrato es normal que me pidan el correo electrónico para mandarme la boleta. La boleta supera la tratativa precontractual o la ejecución del contrato que usen ese correo para mandarme publicidad como ocurre hoy día. O para contactarme al día siguiente, para decirme, ¿por qué abandonó el carrito de compra? Ojo, pero por interés legítimo, tal vez sí puedo acreditarlo. Tengo un interés legítimo en que se cierre la compra. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Tenemos que repensar. Y el repensar los procesos no se demora 3 meses. Porque significa, primero, tenerlo identificado y segundo, entenderlos. Muchas gracias, Raúl. Yo en general abandono el carrito porque lo llena mi hija. Así que no tengo por qué estar... No seas miserable con tu hija, entonces. No. Oye, ya, perfecto. Muchas gracias a ambos. Creo que es muy importante. Tenemos poco tiempo, ya se nos acabaron aquí, nos están haciendo señas de todo tipo, de que se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir conversando con medidas muy concretas, por empresa, digamos, para efectos de poder ayudar, digamos, en los procesos de adecuación. Bueno, aquí tienen 2 grandes abogados que se dedican a eso. Tenemos una ley que tiene muchas cosas positivas, algunas imperfecciones, sobre todo producto de la última parte, digamos, de discusión, pero lo importante es que nos quedan algunos días todavía para iniciar los procesos de adecuación. Yo quiero resaltar 2 cosas, finalmente, con el saldo de voz que me queda. Primero, felicitar también a Customer Trigger por la perseverancia en el estudio Data Driven. Hay pocos estudios y encuestas en el país que tienen 8 años de duración que permiten hacer comparabilidad en el tiempo, que son comparables en el tiempo y pueden ser utilizados como herramientas para la adopción de decisiones concretas en materia de datos. Así que felicitaciones por eso a Customer Trigger. Segundo, por este evento de Zoom Out, también felicitar a Anda, felicitar a Customer Trigger, agradecer la invitación y felicitarlos a ambos por su exposición. Muchas gracias a todas y a todos. Ahora igual, que no se le olviden las sanciones. Raúl, ¿querías decir algo? Igual, que no se le olvide que hay sanciones. Eso, de una ley que entra en vigencia en diciembre de 2026. Perfecto. 1 de diciembre. Muchas gracias, Felipe, Constanza, por supuesto, Raúl. Nos han pedido una foto final de Fernando Mora con los expositores, así que los invito a que se queden en el escenario. Por supuesto, también invitamos a quienes expusieron anteriormente para una foto final. Y mientras llega nuevamente Fernando, se ubican para la foto. Por supuesto, agradecemos a cada uno de los asistentes que vino esta tarde, parte de esta noche, a este seminario que bautizamos Zoom Data Marketing, transformar la información en oportunidad. Vamos a agradecer también, por supuesto, mientras se sacan la foto final, a nuestros auspiciadores que hicieron posible la realización de este evento: Chilevisión, Pluto TV, Initiative, Unilever, Nestlé, Carosi. Tal vez un poco más allá, si no voy a salir colado. Carosi, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Future Brand, Mercado Libre, Megatime y AdMetrics. Agradecemos también y, por supuesto, los dejamos con la foto final. Buenas noches.